Hola a todos, bienvenidos de nuevo a tu canal El Once Ideal. Hoy le hablaremos de un tema que ocurre en muchos equipos de fútbol, el tema del ego de algunos jugadores y el daño que puede hacer internamente en los equipos. En el video de hoy, te contaremos por qué Mbappé odia tanto a Messi como a Neymar. Muchos desearían tener en su equipo la misma cantidad de estrellas que se encuentra en el Paris Saint-Germain. Sin embargo, el problema radica en que tantos egos reunidos en un solo vestuario pueden resultar perjudiciales. Este es un fenómeno que ocurre frecuentemente en el club parisino, donde surgen disputas debido a que cada jugador busca ser el centro del equipo. Como es sabido, Neymar y Messi han sido grandes amigos desde la época en que el brasileño jugaba para el FC Barcelona. Sin embargo, Mbappé no ha logrado formar parte de esa amistad. Si estás interesado en conocer en detalle la relación entre estas tres estrellas del fútbol, te invito a quedarte hasta el final de este video, donde podrás sorprenderte al observar cómo se desenvuelven estos tres futbolistas entre sí. No sin antes invitarte a que le des like y suscribirte al canal El Once Ideal, activando las campanas de notificaciones para que estés al día de todo lo que tenga que ver con nuestro deporte rey. Sin más preámbulos, comencemos. En una declaración sorprendente, Kylian Mbappé ha declarado la guerra a Neymar y Messi durante un partido de la Liga 1 entre el Paris Saint-Germain y el Montpellier en la temporada 2022. A primera vista, este debería haber sido un partido fácil de resolver para un equipo lleno de estrellas como el PSG. Sin embargo, nadie esperaba que Mbappé adoptara ciertas actitudes negativas hacia sus compañeros de equipo. El francés regresó al equipo después de una lesión en el minuto 23, pero falló un penalti. Poco después, se produjo un autogol por parte de su propio equipo. Más adelante, en ese partido, se presentó la oportunidad de lanzar otro penalti, pero Neymar decidió tomarlo. Antes de acercarse a Neymar para pedirle patear, Mbappé pasó por el lado de Messi y lo empujó levemente con el hombro en un gesto bastante irrespetuoso. Esto es especialmente impactante considerando que Mbappé tiene solo 23 años y Messi es un 7 veces ganador del Balón de Oro. Cuando el francés le sugirió a Neymar que tirara el penalti, el brasileño decidió ignorarlo y fue él quien tomó la responsabilidad de cobrarlo. Esta acción no fue bien recibida por el delantero de la selección francesa. Otra jugada que generó gran reputación mundial ocurrió en el mismo partido, cuando Mbappé se enfadó, hizo un gesto ofensivo y se desentendió de un contraataque comprometedor porque su compañero no le pasó el balón y en su lugar se la dio a Leo Messi. Otro comportamiento reprochable del joven delantero francés fue cuando en el minuto 69 su equipo anotó un gol y él prácticamente no lo celebró, siendo prácticamente obligado por sus compañeros a hacerlo. Estas acciones sorprendieron al mundo del fútbol. En contraste, a sus 23 años, Lionel Messi ya había ganado 4 balones de oro y fue una pieza fundamental para que tanto Luis Suárez como Neymar se adaptaran al FC Barcelona y formaran el legendario tridente de ataque. Messi ya era considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos a una edad temprana y no tenía problemas en muchas ocasiones de dejar que Suárez o Neymar cobraran los penaltis para que se fueran acostumbrando al equipo. Según información proporcionada por algunos periodistas después de ese partido, hubo un momento de gran tensión entre Mbappé y Neymar. Al día siguiente, la directiva del equipo organizó una reunión entre ambas estrellas para que pudieran resolver sus problemas. A pesar de todo lo que se ha comentado hasta ahora, es comprensible que el joven francés tenga conflictos tanto con Neymar como con Messi. Sin embargo, sigamos adelante y analicemos los orígenes de todo este conflicto. La relación entre Neymar y Mbappé a lo largo de los años en los que han sido compañeros en el PSG han pasado de ser buena a empeorar considerablemente. Curiosamente, ambos se mudaron a París en el verano del 2017 y fueron elegidos para ser los líderes del nuevo y ambicioso proyecto del Paris Saint-Germain. Al principio, tenía una gran empatía con Neymar como la figura principal del equipo y bien respaldado por Mbappé. Sin embargo, parece que los roles cambiaron, ya que en la siguiente temporada, Mbappé venía de ser campeón del mundo con su selección y desempeñó un papel protagónico a sus escasos 20 años de edad. Muchos creen que este fue el momento en el que comenzaron las disputas, ya que Mbappé deseaba obtener el estatus de estrella y líder del equipo, posición que ocupaba Neymar, y el desempeño de cada uno hablaba por sí mismo.
Mientras Mbappé estaba experimentando un ascenso meteórico en su nivel futbolístico y destacando de manera impresionante, la carrera de Neymar comenzaba a perder brillo. Esta podría haber sido una de las razones principales por la que Neymar deseaba regresar al Barcelona. Sin embargo, su regreso al club catalán no se concretó, a pesar de que inicialmente la afición parisina repudiaba las intenciones de Neymar de abandonar el club. El equipo logró una de las mejores campañas bajo el liderazgo de la dupla Neymar-Mbappé, llegando a la final de la Liga de Campeones y perdiendo ante el Bayern de Múnich. El problema radica en que, si eres la estrella de un equipo, debes saber comportarte como tal. Mbappé se dio cuenta de que podía alcanzar la cima y convertirse en la nueva cara del fútbol, pero su ego ha crecido de manera descontrolada. A pesar de no haber logrado grandes cosas en este deporte hasta el momento, su aptitud se ha vuelto inmanejable. El fichaje de Lionel Messi por el Paris Saint-Germain en el verano del 2021 fue la gota que colmó el vaso para Mbappé. Como resultado, solicitó a la directiva que lo fichara por el Real Madrid. La llegada de Messi al club fue el factor determinante en el distanciamiento entre Mbappé y Neymar. Un ejemplo de esto es un video con el que se puede observar a Neymar ignorando a Mbappé durante una sesión de entrenamientos del Paris Saint-Germain y esperando a Messi para realizar un ejercicio con él. Este video muestra claramente que la relación entre ambos futbolistas estaba lejos de ser amistosa. Además, ese año hubo un incidente entre ellos durante un partido contra el Montpellier. Después de ser sustituido, Mbappé se sentó en el banquillo y se quejó con un compañero porque Neymar no le pasó el balón en un ataque prometedor que podría haber terminado en gol. El delantero francés confirmó este enfrentamiento comentando: "Si le diga a Neymar vagos, son cosas que pasan todo el tiempo en el fútbol. Hablé con él al respecto. Ya hemos tenido algunos intercambios así en el pasado y seguirá siendo así, pero no debería haber resentimiento, no hay ningún problema real". Sin embargo, el detonante final que prácticamente ha acabado con la relación entre el francés y el brasileño ha sido la renovación del contrato de Mbappé, después de una larga novela que involucró al Paris Saint-Germain y al Real Madrid. El joven delantero tomó la decisión de extender su contrato con el club parisino por 3 años más, convirtiéndose así en el futbolista mejor remunerado del mundo. Ahora percibirá un salario de 57 millones de euros por temporada, además de 300 millones de euros en conceptos de variables y una serie de beneficios deportivos. Entre estos beneficios se destaca su posición como el principal ejecutante de penales del equipo, una condición contractual similar a la que le atribuyen a Cristiano Ronaldo. Se sospecha que el poder otorgado a Mbappé en su renovación de contrato fue tan significativo que, según ciertas informaciones, puede influir en la política de fichaje del club y se le ha dado un grado de autoridad similar a la del propietario del equipo. Esta información guarda relación con los informes difundidos por varios medios de comunicación que indicaban que Mbappé deseaba que Neymar abandonara el club. Neymar se enteró de esta situación, lo cual sin duda empeoró aún más la relación entre ambos jugadores. Según diversas fuentes, Messi se opuso a la salida de Neymar, aunque estaba dispuesto a cumplir la petición de Mbappé. A partir de entonces, Messi también se vio involucrado en el conflicto con el delantero francés. Durante una gira de pretemporada en Japón, estos 3 futbolistas participaron en una conferencia de prensa. Durante la sesión, se observó que estaban sentados de manera inusual, y hasta ese momento, Messi se encontraba sentado en el centro, creando una especie de barrera entre Neymar y Mbappé. Sin embargo, estaba más cerca de Neymar, lo cual evidencia la falta de cercanía en la relación con el delantero francés. También se hizo viral una imagen en la que se ve a Mbappé solo, alejado de sus compañeros de equipo. Esto plantea interrogante entre muchos fanáticos del fútbol sobre si la aptitud de Mbappé afectará su carrera y el proyecto del Paris Saint-Germain. No es la primera vez que el astro francés muestra comportamientos inapropiados en el terreno de juego. Ha tenido enfrentamientos públicos con el exentrenador del club, Thomas Tuchel, así como con Olivier Giroud y Antoine Griezmann en la selección francesa. Desafortunadamente, en los últimos años, su ego ha tomado control de ellos mismos. Este problema ha sido objeto de discusión durante bastante tiempo en Francia. Un prestigioso periodista francés ha comentado al respecto, mencionando que si bien su potencial es increíble, también tiene aspectos más difíciles. Cuando las cosas no van bien, tienden a volverse caprichosos y se molestan. Este mismo periodista ha señalado en otras ocasiones que no es fácil mantener el equilibrio del grupo, ya que se hacen saber a los demás
su malestar y se ponen de mal humor. Además, el exfutbolista del Paris Saint-Germain y actual periodista deportivo Rotem ha comentado sobre este tema, señalando que Mbappé ha empeorado mucho su trato con todos sus compañeros. Por otro lado, Messi y Neymar comenzaron la temporada de manera brillante, comportándose como si estuvieran en sus mejores años en el Fútbol Club Barcelona. Los aficionados del Paris Saint-Germain en aquella oportunidad temían que el regreso de Mbappé al equipo pudiera tener un impacto negativo en los resultados que venían obteniendo debido a la mala relación del francés tanto con Messi como con Neymar. Lamentablemente para el club, eso es exactamente lo que ocurrió. Muchos señalan que Mbappé no compartía el balón con el argentino ni con el brasileño, incluso cuando estaban en mejores posiciones. Por otro lado, es como una maldición que arruinan carreras futbolísticas, ya que mencionan que una de las maldiciones en el mundo del fútbol es ser la portada de un famoso videojuego FIFA en el año 2022. Mbappé fue la cara de ese juego y cuando a los futbolistas se les brinda una segunda oportunidad de ser portada, suele resultar peor que la primera vez. Además de eso, en el año 2022, Mbappé estuvo en el centro de atención debido a la telenovela generada entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid y su decisión de quedarse en el Paris Saint-Germain, cuando muchos ya daban por hecho que se convirtiera en el jugador del club merengue. Esta decisión no fue bien recibida por muchos fanáticos del Real Madrid. Si sumamos todos los sucesos de ese año, ¿podría haber alguna relación con la maldición de ser portada del videojuego FIFA? Es una gran coincidencia. Lo que sí es cierto es que si Mbappé continúa con esa actitud, acabará con su carrera y con el proyecto del Paris Saint-Germain. Ningún proyecto puede depender únicamente de las decisiones de un jugador. Se rumorea sobre el poder que tiene Mbappé en el club relacionado con la política de fichajes y decisiones técnicas. Es por ello que ya Messi y Neymar no pertenecen al PSG y lamentablemente Mbappé, si no rectifica, destruirá el equipo. Otro aspecto cierto es que Christopher Galtier, el actual director técnico del equipo, tendrá la difícil tarea de resolver este problema en el vestuario, que está lleno de pura egolatría. Sin duda, será un desafío complicado si las circunstancias lo permiten. Y hasta aquí llegó este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal El Once Ideal, activando las notificaciones para que no te pierdas de todo lo que tiene que ver con nuestro deporte rey. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!